debe congregarse. Y si usted tal vez dice, bueno, como hermana dice, bueno, mi esposo no es creyente, pero usted sí es creyente. Entonces, usted como esposa debe reunir a su familia para congregarse. O, quién sabe, me está escuchando un joven y dice, bueno, mi papá no es creyente, mi mamá no es creyente, solo yo soy creyente. Joven que me escucha, o miembro de esa familia, es usted el llamado a dar testimonio de Jesucristo en su familia. Usted debe reunirse con ellos. Ahora, para simplificar, el culto solo tiene tres partes claves. Lo que más se nos manda en la Biblia hacer, desde Génesis hasta Apocalipsis, es orar. Debemos orar. Entonces, tomen un tiempo para orar en familia. Lo segundo que se nos manda en la Biblia hacer es cantar. Acabamos de cantar. Y cantar y cantar. Dios nos pide que alabemos su nombre. El Salmo 150 dice que nosotros, si respiramos, mientras respiramos, debemos alabar a Dios. Entonces, tome un tiempo para alabar a Dios con sus hijos, tome un tiempo para alabar a Dios con su familia, ya sea familia nuclear o una familia extendida. Y la tercera parte indispensable de un culto es la palabra de Dios. Es meditar en la palabra de Dios, reflexionar en la palabra de Dios, es exponer la palabra de Dios. Y una cuarta parte que es en el culto es ofrendar, es diezmar y ofrendar, dar de lo que Dios nos ha bendecido, de lo que recibimos de sus manos, apartar una ofrenda o el diezmo para su obra. Entonces, yo los animo, aquí como un preámbulo en el culto de esta mañana, que usted haga el culto en su casa. Y para los miembros, específicamente para los miembros de la Iglesia Evangélica Monte Oreb, usted debe procurar reunirnos. Vamos a reunirnos a partir de esta semana, todos los martes, que vamos a tener el mes, donde vamos a tener nuestro periodo de oración, vamos a tener la evaluación de lo que está, cómo hemos venido viviendo este tiempo, y vamos a planificar cada semana de trabajo que hacemos. Los días jueves también vamos a reunirnos para estudiar una doctrina bíblica. Los materiales se les estarán dando. Los sábados vamos a reunirnos para hacer nuestra reunión familiar, o nuestro, como lo llamamos en la iglesia, el GPS. Tener nuestra reunión familiar con familia. Y los domingos vamos a reunirnos a las 9:30 de la mañana para tener el culto. Y usted puede congregar con toda su familia. Si usted tiene acceso al internet, tal vez tiene usted un router en casa, o tiene usted, no sé, un plan de datos ilimitado, usted puede unirse a nosotros en el culto online que vamos a transmitir a las 9:30 de la mañana. Pero si usted no tiene acceso al internet, usted no tiene un plan de datos ilimitado, eso no debe ser un problema. Usted ya sabe que a las 9:30 estamos teniendo el culto. Entonces usted escriba a la hermana Janet Abigail y diga, hermana, ¿cuáles son las canciones que van a cantar en el culto? Y usted las pone y cantamos ahí en casa. Y luego usted puede decir, pastor, yo no tengo el acceso a datos, envíeme el mensaje. Y yo le puedo muy gustosamente enviar el mensaje escrito, redactado, para que usted en su casa, con su familia, lo medite. Entonces, de esa manera vamos a tener un culto. Ahora, también los domingos a las 8:30 de la noche, también se va a hacer una transmisión de un programa que lo van a dirigir los jóvenes, los adolescentes y también las damas, que espero que ellos participen ahí en este evento que se va a llamar ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal tu semana? Entonces, ustedes podrán enviar fotos, ustedes podrán enviar videos de 1 o 2 minutos, qué es lo que está pasando en su casa esa semana. Ustedes podrán decir, pastora Elsa, pastor Isaías, hermana Janet, estamos celebrando el cumpleaños, o tal miembro de mi familia está cumpliendo años, quisiera que lo saluden. Entonces, habrán allí algunas reflexiones para la familia, pequeñas, podrán dar unas reflexiones para los adolescentes o unas reflexiones para los jóvenes, como una especie de un magazine que se va a implementar los domingos a las 8:30 de la noche para toda la familia. Porque queremos ocupar este tiempo, vamos a estar hasta el 30 de junio, queremos ocupar este tiempo alimentándonos, edificando nuestra vida con la palabra de Dios. Entonces,
Son algunos aspectos muy puntuales, muy importantes que quería comunicarles como el pastor principal de la iglesia, que hemos acordado en mutuo acuerdo, valga la redundancia, con la Junta General de la iglesia. Entonces, todas esas indicaciones, prescripciones e instrucciones se les vamos a enviar a su número de celular, a su WhatsApp, para que usted pueda leerlas con detenimiento, conocer bien. Y esta semana que comenzamos hoy día, sí o sí arrancamos toda esta semana. Otra de las cosas muy importantes que quiero mencionar es que muchos de ustedes se están haciendo tal vez sus cultos tal como dicen coloquialmente, vestidas de talco o vestidos de talco, tal como se levantan. Con la misma ropa que duermen, con esa misma ropa se reúnen. Y eso no es muy saludable, fíjese, eso no contribuye mucho a la salud emocional. Es importante que usted entienda que el domingo, que el sábado, que el jueves, que el martes, usted va a tener un culto para Dios. Entonces usted tiene que sacarse esa ropa con la que durmió, debe ducharse, peinarse, vestirse bonito, vestirse elegantemente y reunirse en su casa. Eso ayuda mucho a la salud emocional. Eso te cambia un poco la perspectiva. Entonces, deja de estar haciendo los cultos, las reuniones vestidas de talco, todo despeinado, sin asearte, con la ropa que dormiste, con tus chancletas, con tu bata, todo dejado, y luego te levantas y corres a la cocina. No, después que termine el culto, vaya a su cuarto, cámbiese su ropa y nuevamente usted póngase la ropa del día a día. Entonces, de esta manera también rompemos con esa rutina, rompemos con ese estrés que estamos viviendo, porque el hecho que usted esté abriendo su cama, su ropero, mirándose, peinándose, alistándose, echándose el perfume, las damas, haciendo sus arreglos, eso te cambia la atmósfera. Entonces, yo les animo y les exhorto en estas instrucciones que estoy dando antes del mensaje, que por favor no hagan los cultos, las reuniones de oración los martes, la reunión de estudio bíblico el jueves, la reunión familiar el sábado, los cultos el domingo. No lo hagas vestido de la misma manera. Ponte el mejor zapato que tienes, ponte el mejor atuendo que tienes, arréglate bonito, siéntate con tu familia y tú te vas a dar cuenta que tu estado de ánimo va a cambiar. Por ejemplo, ustedes me ven a mí, cada domingo que me ha tocado salir, o a Abigail, yo no salgo con mi polo, con mi, con mi chamarra, con una camisa, todo despeinado, ¿no? No. ¿Por qué? Porque estoy asistiendo al culto, entonces estoy yendo al culto. ¿Entienden? Entonces hay que corregir eso y romper con ese estrés y romper con esas emociones que nos están tal vez haciendo daño, como la ansiedad, la preocupación y la angustia. Bueno, dejamos las instrucciones allí, que ustedes las pueden volver a revisar, y voy a pedir que a mi hijo Fran, que él pueda cortar justamente esta parte de las instrucciones que estamos dando y las pueda enviar específicamente a los miembros de nuestra iglesia, para que usted pueda conocer un poco de más a fondo cómo vamos a trabajar de aquí en adelante mientras dure esta pandemia. Yo creo que va a estar buenísimo, yo los animo, va a estar excelente. En estos meses hemos sido meses de aprendizaje. Los jóvenes de nuestra iglesia han ido aprendiendo a manejar las herramientas de la tecnología. Entonces, hemos ido mejorando, y creo que todo su aprendizaje ya de meses de marzo, abril y mayo, ¿no? Creo que ya es momento de que lo empecemos a poner en práctica y hagamos algo mejor. Usted, para el Señor, usted dirá: pastor, ¿y los materiales? No se preocupe por los materiales. Los materiales en nuestra iglesia siempre se les ha enviado, siempre se les ha dado. Antes de la pandemia, cada martes se le entregaba al líder del GPS una agenda. Esta semana, en esta nueva forma de trabajo, a cada miembro de la familia, a quien hemos denominado diáconos en casa, a cada jefe de la familia, a cada responsable de la familia que sea creyente, también le vamos a enviar su material. Cada martes le va a llegar el material a su casa vía WhatsApp, ¿no? Le va a llegar, ya sea por fotos, o ya sea en formato PDF, o ya sea en formato Word, para que usted pueda tenerlo. Lo mismo para el domingo, lo mismo para el jueves, así será también para el sábado y también para el domingo. Los que no tengan acceso ilimitado a internet y quieran el sermón escrito,
¿no? Entonces nosotros escribimos los sermones para que ustedes lo puedan tener en casa y disfrutar de la palabra de Dios. Dicho esto, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a leer el texto bíblico para ir al mensaje que Dios tiene para nosotros. Bendito Padre y buen Dios, te damos a ti la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nosotros estamos congregados. Aquí, Señor, en mi casa, en el hogar donde vivimos, en la casa pastoral, Señor, estamos congregados con mi familia, Señor, haciendo el culto. Y seguramente muchas otras familias también estarán congregados ahí, Dios mío, con su Biblia en la mano, frente a su celular, o a la tablet, o la computadora, o frente a al televisor. Los que tienen un televisor con acceso al internet estarán ahí, Dios mío, en este momento, congregados, reunidos, no solamente en nuestra congregación, sino también del universo de muchas personas hacia los que puedan conectarse a la página de la iglesia. Señor, en esta mañana, bendícenos con tu palabra, instruye nuestra mente, motiva nuestro corazón e impúlsanos a cambiar, Señor. Queremos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ministre y nos hable, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo redarguye el corazón, convenza de pecado, convenza de justicia y de juicio, para que las personas creamos que tú eres, que tu Hijo Jesucristo, que la obra que hizo en la cruz, Señor, tengan a creer en ello, tengan vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, el capítulo 6, los versículos. En realidad, el párrafo es del versículo 6 al versículo 10, y vamos a leerlo, pero voy a exponer solamente el versículo 7 y el versículo 8. Pero vamos a leer porque ese es el párrafo donde encierra una idea central. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Quiero volver a releer el versículo 7 y el versículo 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este es el mensaje que quiero transmitirles a cada uno de los que nos están viendo y oyendo y siguiendo en este momento, y también a los que van a verlo después. La cosecha que recogen los que se burlan de Dios es la corrupción, y la cosecha que recogen los que se acercan a Dios es la vida eterna, porque todos cosechamos lo que sembramos. Este es un principio universal, este es un principio inmutable, este es un principio espiritual, este es un principio irrevocable, que no se puede revocar, no se puede cambiar. Y no solamente está dirigido a los cristianos, a los creyentes, sino también a todos los seres humanos, todo hombre. Hombre es humanidad, es gente, es pueblo.
Entonces, la cosecha que recogen los que se burlan de Dios es la corrupción, y la cosecha que recogen los que se acercan a Dios es la vida eterna, porque todos cosechamos lo que sembramos. El título del sermón es: ¿qué hacemos con esta tremenda cosecha? Y me refiero alegóricamente a tremenda cosecha, a la circunstancia que hoy estamos viviendo, a toda la circunstancia, a esta crisis económica, política, social que está el mundo viviendo. A eso me refiero. ¿Qué hacemos con esta tremenda cosecha? Hoy la humanidad entera está cosechando lo que ha sembrado a lo largo de los años. Crisis política, económica, social, desempleos, enfermos, muertos. Hay dolor, hay desesperanza, hay angustia, hay lágrimas. Y en medio de este panorama de gran desolación, fíjese usted que hay quienes creen que esta pandemia es algo divino y enviado por Dios para transformarnos en mejores personas. ¿Será esto verdad? ¿O sencillamente será una falacia? Creer que la pandemia es algo divino y que Dios la envió para transformarnos en mejores personas. ¿Será eso posible? ¿Será que después que pase esta pandemia del coronavirus, como dicen los especialistas, a partir del año 2021, ¿será que ya la raza humana será una gente transformada? ¿Será que esta pandemia es algo divino? ¿Será que salió de Dios esta pandemia? Bueno, los que todos sabemos que todo ha sido creado por Dios, los virus han sido creados por Dios, y quiero citar al doctor Miguel Núñez, un pastor evangélico de República Dominicana y que es médico infectólogo, es su especialidad. Él expone y dice: todos los virus es creados por Dios y los virus son necesarios. Sin embargo, no quiere decir que Dios ha creado los virus para que maten a la gente. Todo lo contrario. Entonces, creer que esto es algo divino y que Dios lo envió para transformarnos y hacernos mejores personas, es algo absurdo, es algo tonto. Lo que yo creo es que este virus ha sido programado por los hombres depravados y perversos con el fin de despoblar a la tierra y establecer una plataforma para un nuevo orden mundial. Es decir, una nueva forma de gobernar el mundo. Y para ello, estos grupos económicos poderosos del mundo están trabajando para dominar voluntariamente a la gente. Y mi querido amigo y amiga y hermano y hermana, no nos sorprendamos que en la tan esperada vacuna contra el coronavirus también hayan algunas sustancias químicas que les permita a estos grupos económicos poderosos dominar la voluntad humana arbitrariamente, como lo expone y lo demuestra la doctora Chinda Brandolio, médico forense de nacionalidad argentina, en una serie de entrevistas a distintos medios de comunicación, que usted puede verlos por las páginas del internet. También creo que Dios, y esto sí yo no creo que la pandemia es algo divino y que Dios la envió para transformarnos a la gente en mejores personas, porque los cristianos creemos que la transformación genuina y verdadera del hombre no es por un coronavirus, sino es por poner nuestra fe en la obra de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, pero yo sí creo que esta pandemia Dios lo permitió, es decir, Él no impidió que estos hombres depravados, perversos y malvados programen a este coronavirus, sino que los dejó que den rienda suelta a su perversa voluntad. Y usted dice: ¿por qué? Porque la humanidad entera se burla de Dios. La humanidad entera no quiere saber nada de Dios. La humanidad de hoy, la ciencia de hoy, los científicos de hoy, los académicos de hoy, el gran porcentaje en el mundo no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de Dios, nada de la Biblia, nada del Evangelio. Entonces Dios dice: ok, no quieren saber nada de mí, entonces hagan lo que ustedes quieren. Usted se pregunta entonces: ¿por qué Dios no impidió esto?
Por la misma razón que Dios no impidió que Adán y Eva comieran del fruto prohibido. Es decir, Dios no violará arbitrariamente la voluntad humana, ya que la voluntad humana es el don más preciado que Dios le ha dado al hombre en su creación. E irónicamente, es el don que el hombre y la mujer más usa para burlarse de Dios, para burlarse del Evangelio, para burlarse de los mensajeros. Usted puede ver los memes que hay en las redes sociales, burlándose de Dios, a ver dónde está Dios, a ver qué está haciendo Dios, qué hacen esos predicadores, a ver esos pastores, a ver esos cristianos, dónde están esos sanadores. Irónicamente se burlan, se mofan de Dios. Entonces, es por eso que la humanidad hoy está cosechando lo que ha sembrado. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esta tremenda cosecha? Y una vez más, para los que se están conectando, nos referimos con tremenda cosecha a esta crisis que estamos viviendo en la actualidad. En lo personal, por lo que enseñan las Escrituras, creo que hay dos opciones. Y lo creo porque en la Biblia Dios nos presenta dos opciones. Por ejemplo, la vida y la muerte. El día y la noche. La puerta ancha y su camino ancho que te lleva a la muerte eterna en el infierno. Y la puerta estrecha y su camino angosto que nos lleva a la vida eterna en el cielo. Las dos opciones que nos presenta el texto bíblico que acabamos nosotros de leer hace un momento, frente a esta grande cosecha, son: la primera es la de burlarse de Dios y sembrar para tu carne y cosechar de ello corrupción para tu vida. Y la segunda es acercarte a Dios y sembrar para tu espíritu y cosechar vida eterna. Entonces, el texto bíblico nos presenta estas dos opciones. La primera, o te burlas de Dios, te reniegas contra Dios, te enojas contra Dios, te burlas del Evangelio, te burlas de los predicadores. Entonces, y sigues sembrando para tu carne o para tu vieja naturaleza, y la cosecha que obtendrás será la corrupción, es decir, la destrucción. O frente a esta pandemia, frente a esta crisis, frente a esta realidad, la segunda opción, o te acercas a Dios y siembras para tu espíritu. Siembras para tu espíritu y lo que cosecharás será la vida eterna. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, esta realidad que estamos viviendo nos presenta esas dos opciones. La primera, el texto dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. La primera es burlarse de Dios. Y el apóstol dice: no se engañen. La palabra engañarse es: no te equivoques. No pienses tú erradamente. Que puedes usar el nombre de Dios como quieres, que puedes burlarte de Dios, que puedes maldecirlo a Dios, que puedes renegar contra Dios, que puedes negar su existencia, que puedes usar el nombre de Dios en vano, que puedes maldecir a los predicadores, que puedes hablar mal del Evangelio y que vas a quedar impune. No, querido. Dios no puede ser burlado. Es decir, no puedes burlarte de Dios y pensar que no te va a pasar nada. No es así. La pregunta que le hacemos al texto es: ¿en qué consistía la burla de los Gálatas? ¿En qué se estaban ellos burlando de Dios? Había un grupo llamado los judaizantes. Eran judíos que estaban enseñando en las iglesias de la región del sur de Galacia que para ser salvos se tenía que aceptar la ley de Dios. Es decir, esa ley, ellos incluían en su enseñanza que la circuncisión es necesaria para ser salvos.
En Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O también enseñaban, incluían en ese paquete de enseñanzas de doctrina que estaba generando dificultades en la iglesia por las confusiones doctrinales. Ellos enseñaban que se debe guardar ciertos meses, ciertos días y ciertos días festivos. En Gálatas 4:10, el apóstol les dice así, ¿guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Esta era parte de esa enseñanza que los judaizantes daban, que para ser salvo tenían que guardar el día sábado, que para ser salvo tenían que guardar la luna nueva, el día de reposo, tener esas fiestas solemnes, que para ser salvo era necesario circuncidarse, más guardar ciertos días, ciertas cosas. También esta enseñanza de los judaizantes implicaba que para ser salvo había que observar los mandamientos dietéticos, es decir, de la comida. En el capítulo 2, el versículo 12 nos dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, le dice Pablo a Pedro, cuando lo confronta, comías con los gentiles, es decir, comían de todo lo que los gentiles comían, Pedro. Pero después cuando vinieron, ¿quiénes? Los judaizantes de Jerusalén, se retraían y se apartaban porque había miedo de lo de la circuncisión. Es decir, Pedro decía, por ejemplo, cuando estaba en Galacia, en la región de Galacia, con los gentiles, Pedro comía su chanchito, su chicharrón al palo, por así decirlo, su chancho al palo. Pero cuando llegaban los judaizantes, entonces Pedro no comía eso, sino que se alejaba de los gentiles y se iba con los de Jacobo. Jacobo era el pastor de la iglesia en Jerusalén, y se aislaba de ellos. Pablo llama, qué tremenda hipocresía eso, y dice que hasta Bernabé fue arrastrado por eso. Es decir, estos judaizantes estaban añadiendo al evangelio de la obra de Cristo en la cruz y así lo pervertían, dice Pablo. Y esa era la forma como los judaizantes estaban burlando de Dios. Estaban burlándose de Dios. Estaban diciendo que el evangelio de la gracia, que la gracia divina y que la obra de Cristo en la cruz y que poner nuestra fe en la obra que Cristo hizo en la cruz no era suficiente, no era necesario para salvarnos de nuestros pecados, de nuestra perversión, de nuestra mala personalidad, de nuestra vieja naturaleza, sino que además del evangelio de Cristo, antes de ser cristiano tenías que abrazar el judaísmo, tenías que convertirte en un prosélito. Y eso era una burla para Dios. Y Pablo le dice, no se engañen ustedes, señores judaizantes, que piensan que pueden hacer eso y que no van a cosechar lo que están sembrando. Sí, también los creyentes de las iglesias de Galacia, al haber aceptado la doctrina de estos falsos hermanos, Pablo llama a estos judaizantes falsos hermanos en el versículo 4 del capítulo 2. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces, estos falsos hermanos, así los llaman estos judaizantes, con su falsa doctrina, con esta doctrina mezclada, con este sincretismo religioso, que es el término técnico que se puede usar para esto que está ocurriendo aquí, habían logrado que estos hermanos, que los miembros de estas iglesias, fíjense ustedes, también se burlen de Dios. ¿Y cómo ellos estaban burlándose de Dios? Porque ellos estaban desobedeciendo la verdad. En el capítulo 5, el versículo 7 dice, vosotros corrías bien. Y Pablo pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? ¿Quién os estorbó? Esta doctrina, ciertos judaizantes. Ellos estaban volviéndose desobedientes. Sino que después, en el capítulo 4, el versículo 8 al 9, el apóstol Pablo le dice, ciertamente que en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, Pablo le dice, ahora en ese tiempo que les estaba escribiendo, conociendo a Dios, o más bien, no es que tú conociste a Dios, le dice Pablo a los Gálatas, sino que Dios te conoció a ti, sino que siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? Volvéis, retroceder, regresar de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Es decir, que ellos estaban
desobedeciendo a Dios, estaban dejando el evangelio puro de Cristo, la gracia divina, el evangelio por fe, la justificación por fe, puesta en la obra de Cristo en la cruz, para volverse a los rituales, a guardar días, a guardar fiestas solemnes, a guardar dietas de alimentos, a circuncidarse y todo lo demás. Y Pablo les dice: ustedes, Gálatas insensatos, se están burlando de Dios. Eso les dice el apóstol Pablo en el capítulo 3. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificados. Insensatos, necios. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Querer anular la obra de Cristo, reemplazar el evangelio puro, la salvación por gracia, la justificación por fe, por añadir otras cosas, es una burla de Dios y no quedarás impune. Decir que necesitas, ¿qué sé yo? A ver, lo que se dice hoy mucha gente, que necesitas diezmar para ser salvo, que necesitas no cortarte el cabello para ser salvo, que necesitas guardar el sábado para no ser salvo, para ser salvo. Y todas esas cosas que puedas añadir al evangelio es una burla de Dios. Y no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Y el que siembra para su espíritu, de su espíritu cosechará vida eterna. Le dice Pablo: no sean insensatos. Usted dice: pastor, tranquilícese, ¿por qué está usted gritando como loco? Bueno, Pablo no estaba tranquilo. Pablo estaba muy enojado. El sentido de la carta de Gálatas no es una carta donde Pablo está tranquilo, amoroso, aunque él muestra aspectos de amor, los llama hijitos, de afecto. Pero Pablo está intrigado, Pablo está enojado, dice: no puede ser posible. ¿Y cómo no enojarse? Gente que se burla de Dios, que le culpa a Dios. Dios mandó esta pandemia. Y maldicen a Dios, e insultan a Dios, y vociferan a Dios, y se burlan del evangelio, y se burlan de Cristo, y ellos lo pueden hacer libremente. No, mi querido amigo, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Frente a esta tremenda cosecha de dolor, de muerte y sufrimiento, algunos han tomado la decisión de burlarse de Dios, de burlarse de su evangelio, de burlarse de los mensajeros, y están enojados con Dios. Lo niegan, lo maldicen, y también maldicen a los mensajeros, insultan a los mensajeros, como los judaizantes estaban haciendo con Pablo. Los judaizantes estaban injuriando a Pablo, insultando a Pablo, menospreciando a Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo no es apóstol, Pablo no tiene la autoridad apostólica, poniendo en tela de juicio la autoridad apostólica de Pablo, su llamamiento de Pablo. No, ese no es pastor, ese es un falso, ese es un hereje, ese es un tonto, ese es un retrógrado. Así nos dicen ahora, tal como los judaizantes. Y burlándose del mensaje. ¿Qué? ¿Salvo por gracia? ¿Salvo por fe? ¡Qué tontería! Salvo de que yo no necesito ser salvo. Yo no le hago mal a nadie. Pobrecitos sus idiotas. Pobrecitos sus tontos. Pobrecitos sus fanáticos que están ahí creyendo en esa idea de Dios. No, yo necesito el humanismo, la filosofía. Necesito otra cosa. Yo puedo ser mejor persona por mí mismo. ¡Ay, qué lindo! El coronavirus me va a transformar en mejor persona. ¡Qué insensatez! No, mis queridos hermanos. Hay quienes han optado por ese camino de burlarse del mensaje de Dios, de Dios, de los mensajeros, de burlarse de la obra que Cristo hizo en la cruz, donde el hombre puede ser salvo y justificado solo por la fe. Qué pena, mi amigo, mi amiga, qué pena, hermano y hermana, que hayas usado tu voluntad para seguir burlándote de Dios y unirte a esos burladores. Pero recuerda que todo lo que se siembra se cosecha. ¿Y cuál es la cosecha de aquellos que se burlan de Dios? Observemos el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Les dije en la introducción que frente a esta gran cosecha, que la llamo alegóricamente o irónicamente para referirme a toda la realidad que estamos viviendo, ¿qué podemos hacer? Hay dos opciones. La primera que acabo de explicar: o te burlas de Dios, te indignas a Dios. Sí, tú puedes decir, sí, pero mi familiar murió, mi familiar está en UCI, tengo a mi niño ahí, ¿dónde está Dios? Y enfadarte con Dios y renegar con Dios y maldecir a Dios. Esa es una opción. Si tú quieres seguir haciendo eso, tú eres libre. Dios no va a violar arbitrariamente tu voluntad y te va a coger del cuello y te va a decir, ven a mí. No, no, Dios no lo va a hacer así. Tú eres libre. ¿Quieres seguir haciéndolo? Pues bueno, puedes seguir haciéndolo. O la segunda opción es acercarte a Dios. Y decir, bueno, frente a esta realidad, voy al médico, el médico me dice que me voy a morir, voy al médico, no hay camas UCI, no hay ventiladores, no tengo dinero para comer, estoy sin empleo, estoy como enfermos en la casa, ¿qué voy a hacer? Entonces, puedes renegar con Dios, o esta circunstancia te puede acercar a Dios. Yo ruego que esta circunstancia no nos aleje más de Dios, sino que nos pueda acercar más a Dios. Te invito a abrir tu Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este pasaje no solamente nos anima a acercarnos a Dios, sino que también describe cómo podemos nosotros acercarnos a Dios. Si usted es de los que frente a esta tremenda cosecha de dolor, de tristeza, de angustia provocada por el coronavirus, quiere optar por esta opción de acercarse a Dios, entonces tal vez te estés preguntando, ¿qué es lo que debo hacer? Permíteme responderte con las Escrituras. El texto dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, le habla a los hermanos, a la gente, purificad vuestros corazones. Primero, ¿tú quieres acercarte a Dios? Tú dices, ¿a dónde voy? Bueno, voy a Dios. Entonces tú quieres hacerlo. Número uno, toma conciencia de que eres un pecador. Pecadores, toma conciencia de que eres un pecador. ¿Y cómo puedes tú tomar conciencia? El apóstol Pablo nos dice en Gálatas, que es el texto, ¿no? Capítulo 3, versículo 19 al 29, lo puedes leer en casa. Gálatas 3, 19 al 29. Que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo era un esclavo que llevaba a los niños a la escuela. De ese mismo modo, el apóstol Pablo nos dice que la ley sirve para conducirnos a Cristo, pero antes de conducirnos a Cristo, la ley sirve para revelar nuestro pecado, para mostrar nuestro pecado. Él dice en Romanos que solamente podemos conocer que hemos pecado y que tenemos pecado por la ley. Pero la ley puede revelar nuestro pecado, pero Pablo dice que la ley no puede salvarte de los pecados. Antes bien, la ley te condena por haber transgredido los mandamientos de la misma ley. Pero sí la ley sirve para mostrar tu pecado y luego empujarte a Cristo. Entonces, si tú de verdad quieres acercarte a Dios, es necesario que vayas a Éxodo 20. Puedes leer en tu casa Éxodo capítulo 20. Ahí están los 10 mandamientos. Y revises tu vida a la luz de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Revisa tu vida. Permíteme como ejemplo enumerarte aleatoriamente algunos mandamientos de la ley moral de Dios. Por ejemplo, no cometerás adulterio. Tú puedes pensar, pero yo nunca me acosté con una persona que no sea mi cónyuge. Es decir, te refieres al acto mismo. Pero escucha lo que Jesús dijo. Cualquiera que en su corazón codicia a una mujer, ya cometió adulterio en su corazón. Mateo 5:28. Es decir, Jesús no solamente se refiere al acto consumado, sino al deseo, a la lujuria, al pensamiento, a la codicia, a la planificación en la mente. Para Jesús, para Dios, un adúltero no es solo aquel que se acuesta con su cónyuge, sino es todo aquel que desea en su corazón o codicia en su corazón sexualmente a otra persona que no sea su cónyuge. Si tú has hecho eso, sos un adúltero, sos un pecador. Permíteme ponerte otro mandamiento: no matarás. No matarás.
Puedo escucharte susurrar ahí en este momento: oiga, predicador, yo no he matado a nadie. Sin embargo, escucha lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Además, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 21 y 22, Él dijo: habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, dice Jesús, pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato o inútil a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, que en esa época era el Sanedrín. Y cualquiera que llame a su hermano idiota se merece o es merecedor del infierno de fuego. Permíteme hacerte esta pregunta: ¿has codiciado alguna vez a una mujer en tu corazón, o a un hombre que no sea el tuyo en tu corazón? ¿O has llamado a una persona idiota alguna vez de tu vida? Y solamente estoy citando aleatoriamente 2 mandamientos, hay 10. Ahora tú puedes decir: bueno, pastor, yo he guardado 9. Bueno, Santiago te responde y dice: si tú has guardado 9, pero violas uno, ¿te haces culpable de todos? No tienes escapatoria, mi querido amigo. No tienes escapatoria, pero te estoy hablando a ti, tú que dices: yo quiero acercarme a Dios, porque la invitación es acercaos a Dios. Dios dice: volveo a mí, vuélvete a mí. Entonces lo que te estoy tratando de decir, para que tú te acerques a Dios, no es que: Señor, aquí estoy, gloria a Dios. No, tú tienes que tomar conciencia que eres un pecador. ¿Y cómo puedes tomar conciencia de que somos pecadores? Es yendo a la ley de Dios, pero no para que la ley me justifique, para que la ley me salve, porque la ley muestra mi pecado y me condena. Y dice: tú eres culpable, sos un adúltero, sos un homicida, sos un mentiroso, sos un deshonrador de tus padres, sos un idólatra. Pero tú quieres acercarte a Dios. Entonces, si tú dices: bueno, yo sí he llamado idiota, sí he insultado a alguien, sí le he dicho a un hermano: soy inútil. ¿Cuántos padres han dicho a sus hijos: inútil, bueno para nada? ¿Cuántos jefes han llamado a sus empleados inútiles? Estos inútiles, bolas de inútiles que no sirven para nada. Que tú has hecho eso. Es un homicida. Es culpable. No hay escapatoria. Entonces tu corazón en este momento debe gritar: entonces, ¿qué hago? ¿Cómo escapo de ahí? Querido, permíteme decirte el número 2. Si tú quieres volver a Dios y vas frente a la ley y te das cuenta que no hay escapatoria, entonces tú tienes que arrepentirte de todo corazón y confesar tus pecados. Arrepentirte de todo corazón. El texto de Santiago dice: pecadores, limpiad las manos y purificad vuestros corazones. Podemos leer Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, es decir, a Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día Dios va a juzgarte. Y el asunto que cuando estés frente al tribunal de Dios, mi querido amigo y hermano, Dios no solamente va a juzgar los hechos, los actos, no solamente va a juzgar las palabras, que de toda palabra ociosa daremos cuenta, sino que el asunto con Dios, o en palabras del pastor Miguel Núñez, él dice: el problema con el juicio de Dios es que Dios va a juzgar las intenciones de mi corazón, de tu corazón, y Dios va a juzgar los pensamientos de tu mente, los pensamientos más internos, lo más íntimo, es decir, esos pensamientos que no eres capaz de decirle ni a tu marido, ni a tu papá, ni a tu mamá, esas intenciones que tienes que no eres capaz de decirles a nadie. Pero el problema con Dios es que Dios va a juzgar eso. Si no te arrepientes, estamos en serios problemas. Que esta pandemia nos sirva para abrir nuestros ojos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para su carne cosechará corrupción, y el que siembra para su espíritu cosechará vida eterna.
Amén. Escucha la voz de Dios. No puedes burlarte más de Dios. Aleluya. Aleluya. Dios manda entonces que nos arrepintamos. Y tú dices, ¿qué hago? Arrepiéntete, joven, arrepiéntete, señorita. Arrepiéntete, padre de familia, arrepiéntete, juez, arrepiéntete, fiscal, arrepiéntete, transportista, arrepiéntete, médico, arrepiéntete, agricultor, arrepiéntete, profesor, arrepiéntete, decano, arrepiéntete, científico, arrepentidos o pereceréis, dijo el Señor Jesucristo. Arrepentidos. Deseo que, y ora y está orando esta semana diciendo, Señor, que este mensaje pueda traer un despertar en la gente y la gente deje de burlarse de Dios y mientras viva hay esperanza, aleluya, y puedas acercarte a Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre. ¿Qué es arrepentirnos? Es cambiar de dirección. La palabra griega metanoia o metanoia es cambio de dirección, cambio de pensamiento, cambio de sentimiento, cambio de creencias. Estabas yendo en el camino de burlarte de Dios, de insultar a Dios. Entonces ahora es volverse a Dios, es darle la espalda a ese pecado y volver a Dios y decirle de todo corazón, confesar tu pecado. Señor, yo me he estado burlando de ti. Señor, yo me he burlado de tu palabra. Yo me he burlado del evangelio. Te he maldecido, te he negado y cuestionado. Lamento haber hecho eso. Perdóname, por favor. Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres acercarte a Dios? Toma conciencia de que eres pecador. ¿Cómo haces eso? Mira la ley de Dios. Juzga tu vida, tus actos, tu estilo de vida a la luz de la ley de Dios. Y te darás cuenta que la violaste y la transgrediste. Entonces arrepiéntete y confiesa tu pecado. Y si confiesas tu pecado, joven, señorita, padre de familia, Dios te va a perdonar. Aleluya. Amén. Gloria a su nombre. Y una vez que confiesas tu pecado, entonces a partir de allí, pon tu fe en Jesús. Acepta la obra de Cristo en la cruz. Pablo le dice a los Gálatas que quieren volverse para atrás en el capítulo 2, el versículo 21, le dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces por las puras murió Jesús. Entonces por las puras Cristo murió. Si por la ley, ¿qué enseña la ley? Que hagas buenas obras. La ley dice, no adulteres. Entonces tú dices, no, de aquí en adelante yo no le voy a sacar la vuelta a mi mujer, no le voy a sacar la vuelta a mi marido, de aquí en adelante yo no voy a pensar en nadie, yo no lo voy a hacer, yo me voy a reformar a mí mismo. De aquí en adelante yo tomo la decisión de no codiciar, de aquí en adelante yo tomo la decisión de no mentir, de aquí en adelante yo tomo la decisión, yo decido honrar a mi papá y a mi mamá, decido no ser un idólatra, porque el poder está en mi interior, y de mi interior sale la fuerza, y yo solito me voy a cambiar. Y el coronavirus me va a transformar mi vida, porque Dios lo envió para transformar mi vida. Oiga, por favor. No, querido, no. El único que puede transformar, ¿sabes? ¿Cuándo vas a ser transformado? Cuando te arrepientes y abrazas y pones toda tu confianza en la obra que Cristo hizo en la cruz. Mucha gente que me escucha y que he escuchado a lo largo de mi tiempo que llevo sirviendo al Señor y predicando el Evangelio, dice, no, yo sí creo en el Jesús que caminó sobre las aguas, creo en el Jesús que multiplicó los panes, creo en el Jesús que sanó a los enfermos, yo creo en el Jesús que resucitó a Lázaro, en ese Jesús yo sí creo, pero en el Jesús que crucificaron y mataron allí, no, eso es una locura, no, yo no puedo creer en ese Jesús. Entonces, mira lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 2, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió. ¿Por qué debes creer en la obra de Cristo Jesús? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham,
alcanza a los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Génesis capítulo 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo Dios a Abraham. Para que esa bendición te llegue a ti, era necesario que Cristo vaya a la cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces, tienes que creer a fin de que por la fe recibiéramos esa promesa que Dios le hizo a Abraham. O sea, cuando ponemos nuestra fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz, nosotros por la fe recibimos esa promesa que Dios le hizo a nuestro padre Abraham. En Génesis capítulo 12. Debes poner toda tu esperanza en Cristo Jesús. Quiero exponer ahora el versículo 8. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Mientras el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Este es mi tercer punto. Sembrar para la carne versus sembrar para el espíritu. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sembrar para la carne, mi amigo, mi hermano, que me escucha, significa dejar que la vieja naturaleza se exprese libremente. Es decir, dejar que tu vieja naturaleza haga su voluntad. O, hablándolo coloquialmente, haga lo que da gana, se le da. Dejar que tus bajos instintos, que tus bajas pasiones, que tus malos sentimientos, que esos pensamientos de ira contra Dios, esos pensamientos de enojo contra tu prójimo, sigan controlando tu vida y hagan lo que se les da la gana. Eso es sembrar para la carne. Sembrar para el espíritu significa dejar que el espíritu se exprese como quiere. En otras palabras, es dejar que el espíritu tome control en nuestra vida. ¿Y cómo podemos saber, tú que eres creyente, que estás sembrando para el espíritu? Pablo lo dice en el capítulo 5, el versículo 16 y 18. Dice así: digo pues, andad en el espíritu. Cuando andas en el espíritu, cuando vives en el espíritu, estás sembrando para el espíritu. Y el verso 18 dice, pero si soy guiado por el espíritu. O sea, los que son guiados por el espíritu, los que el Espíritu Santo los guía. ¿Quién está guiando tu vida? El humanismo. ¿Quién está guiando tu vida? El relativismo. ¿Quién está guiando tu vida? El pluralismo. ¿Quién está guiando tu vida? El ateísmo. ¿Quién está guiando tu vida? Los judaizantes. ¿Quién está guiando tu vida? El legalismo. ¿Quién está guiando tu vida? Pablo dice que si tú pones tu esperanza en Cristo, vas a ser guiado por el Espíritu. Y a través del Espíritu Santo vas a sembrar vida eterna. Él está sembrando vida eterna en tu espíritu. El otro aspecto que quiero explicarte del texto es el resultado de esa siembra. El que siembra para la carne, ¿qué cosecha? Corrupción. Esta palabra corrupción es destrucción. Mientras el que siembra para el espíritu, ¿qué cosecha? Vida eterna. Los dos términos, nos dice Simon Kistemacher en su comentario hacia Gálatas. Él nos dice, los dos términos, tanto destrucción o corrupción y vida eterna, deben ser entendidos en un sentido doble, cuantitativo y cualitativo. En el sentido cuantitativo, tanto la destrucción como la vida eterna son eso, son eternas. Segunda de Tesalonicenses 2:9 nos dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, para siempre. Ese para siempre lo estoy añadiendo yo, no está en el texto. Es decir, la destrucción, mi querido hermano, si sigues sembrando, amigo, si sigues sembrando para tu carne, la destrucción, la corrupción que vas a cosechar no solamente es temporal como la que ya estamos cosechando ahora, sino que es para siempre, es eterna. Amén. ¿Te das cuenta? Es eterna, es para siempre. Pero también la vida eterna también es para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El que siembra por su espíritu, la vida eterna es para siempre. Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna para aquellos que perseveran haciendo el bien, vida, honra, gloria e inmortalidad. Gloria a Dios. Capítulo 5, verso 21 de Romanos dice, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Capítulo 6, versículo 22 de Romanos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya, hay vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Mateo 25, 46 resumen los dos tiempos que durará tanto la destrucción, la corrupción, que es la cosecha de sembrar en la carne, y la vida eterna, que es la cosecha de sembrar en el Espíritu. Mateo 25, 46 dice, e irán estos al castigo eterno. ¿Quién es esto? Los que sembraron para su carne. Y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes los justos? Los que sembraron para su Espíritu, los guiados por el Espíritu, los regenerados por el Espíritu, los transformados por Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El otro sentido que nos dice Simon Kistemaker en su comentario a los Gálatas, que debe ser entendido este término entre destrucción y vida eterna, es en el sentido cualitativo, o sea, de calidad. El primero de cantidad, ¿cuánto tiempo va a durar? Ahora de calidad. Los que siembran para la carne serán resucitados o levantados para vergüenza y condenación eterna. Daniel 12, 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si usted siembra para su carne, usted va a resucitar para ser avergonzado y para estar confundido perpetuamente en el lago de fuego. Marcos 9:48 dice que el gusano no morirá ni el fuego se apagará. Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Su morada estará en las tinieblas de afuera, nos dice Mateo 22:13. Entonces, Mateo 22:13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué quiere decir? Que aquellos que siembran para la carne no solamente van a estar en el infierno para siempre, sino que es sufrimiento, dolor, vergüenza, lejos de Dios para siempre, amigo. Pero los que siembran para el Espíritu, aquellos que siembran para el Espíritu, gloria a Dios, resplandecerán como la luz del firmamento, como las estrellas por los siglos de los siglos. Alguien dígame amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Daniel 12:3 dice, los entendidos, es decir, los que siembran para el Espíritu, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetuas por la eternidad. Gloria a Dios. Esto es para los que siembran para el Espíritu. Gloria a Dios. 1 Corintios 15:49 nos dice que los que siembran para el Espíritu llevarán la imagen, fíjate, llevarán la imagen celestial. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, cuando hemos sido engendrados de papá y nacidos de mamá, ahora que tenemos a Cristo, estoy parafraseando, traeremos también la imagen del celestial. Gloria a Dios, la imagen de Cristo, para los que siembran para el Espíritu, para los que siembran para el Espíritu, vida eterna, van a resplandecer como sol, como las estrellas, y vamos a llevar la imagen de Cristo. Aleluya. Amén. Físicamente serán hechos conforme al cuerpo de la gloria de Cristo. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo que se va a morir, se lo van a comer los gusanos, pero hoy no se lo comen los gusanos, sino que hoy lo creman y lo hacen cenicita y polvo. Él dice que transformará, fíjate, transformará nuestro cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Amén. Seremos como Cristo porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Y a su nombre, hermanos. Amén. Los que siembran para su carne, esos burladores que se burlan de Dios, que usan esta pandemia para burlarse de Dios, siguen sembrando para su carne y de su carne cosecharán corrupción. Pero si tú te acercas a Dios, si dices esta pandemia te empuja a los brazos de Dios y siembras para tu espíritu, de tu espíritu cosecharás vida eterna. ¡Aleluya! Aleluya.
quiero concluir en esta hora haciendo dos citas. Matthew Henry, en su comentario a los Gálatas, cita a un teólogo de nombre o de apellido Lenski. Y dice, Lenski dice de este texto, la fuerza de la figura está en los sembradores y en lo que su labor consigue. Ni la semilla se menciona, porque ninguno puede sembrar si no tiene semilla. A diferencia, cierro la cita ahí, a diferencia de Jesús, en Mateo 13, la fuerza, ¿dónde recae? ¿En la semilla? ¿En el sembrador? ¿O en el terreno? En la parábola del sembrador, Jesús dice que la fuerza cae en el terreno. Terreno duro, terreno pedregoso, terreno espinoso y luego la buena tierra. Aquí Pablo nos dice que la fuerza recae no en el terreno, sino en quienes recae la fuerza y la responsabilidad. En los sembradores. Él dice todo lo que el hombre. Y el verso 8 comienza porque el que, o sea, el hombre. Es decir, amigo, hermano y hermana que me escucha, la responsabilidad recae sobre cada ser humano, sea hombre o sea mujer. Usted es responsable. Si usa el don de Dios, de la voluntad que Dios le dio, para burlarse de Dios, para insultar a Dios, para enojarse con Dios y alejarse de Dios y perderse eternamente. Y usted es responsable, y si usas esa voluntad que Dios te dio para acercarte a Dios de todo tu corazón, pedir perdón por tus pecados y poner tu fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz, y siembras para el Espíritu, y del Espíritu cosecharás vida eterna. La responsabilidad no recae en el terreno, no recae en la siembra, recae en usted, que es el sembrador. En usted, señorita. En usted, joven. En usted, adolescente. En usted, padre de familia. En usted, comerciante. En usted, empresario. En usted, juez, fiscal. En usted, abogado. En usted, enfermero, doctor, médico. En usted, científico. En usted, catedrático. En usted que trabaja en el mercado. La responsabilidad recae directamente en usted como hombre. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. La segunda cita que quiero poner aquí para concluir es la de una entrevista. En una entrevista al profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el filósofo Gastón Soublette, uno de los panelistas del programa Viva People del canal Chilevisión, le comentó a este profesor y filósofo que en una entrevista anterior que él le hizo a un sacerdote jesuita, el sacerdote jesuita le dijo, si Jesús volviera hoy, se diera cuenta que fue un perdedor, porque todo el sacrificio que hizo él, en virtud a lo que hoy está pasando, sería en vano. Es decir, digo yo, sería inútil. Entonces la pregunta que el panelista le dirige al catedrático y filósofo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Gastón Soublette, la pregunta que le hace a él después de este comentario es la siguiente. ¿Tiene usted una visión como esa? ¿O tal vez es demasiado pesimista? La respuesta que Gastón entrega es digna de mencionarla ahora. Esta es la respuesta que he transcrito tal como él lo dice. Gastón responde y dice, el sacrificio ya ocurrió. Y lo hizo para limpiarnos a nosotros de toda culpa. Él sabe que la humanidad por sí misma no podía redimirse de todo su mal acumulado. Él sabía que la humanidad no podía redimirse a sí mismo. No podía lavarse de todo el mal acumulado. La única solución es que Él, Hijo de Dios, asuma como propias todas nuestras faltas. Eso no es pesimismo. Eso ya ocurrió. Al revés, eso es optimismo. Estamos libres en la condición que creamos
realmente que Él es nuestro Salvador. Ese es el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Cierro la cita. Realmente, este es el mensaje de la obra de Cristo en la cruz. Si nos acercamos confiadamente al Cristo crucificado y ponemos toda nuestra confianza en Él, seremos limpiados de toda nuestra maldad. Seremos librados de todos nuestros temores, miedos que hoy estás teniendo, ansiedad, trastornos de personalidad, de toda esa maldad que hay en tu corazón, en mi corazón. Seremos librados de todas nuestras culpas. Seremos libres, como dice el capítulo 5 de Gálatas. Seremos libres, aleluya. Libres de tus miedos, libres de tus ansiedades, libres de tus preocupaciones, libres de esa culpa que llevas por dentro, libres para obtener vida eterna, libres para vivir para Cristo, libres para siempre, libres del poder de la muerte. Viviremos y seremos inmortales juntamente con Cristo, gloria a Dios. Aleluya. Libres, libres en Cristo. ¿Qué hacemos con esta tremenda cosecha? Tienes estas dos opciones. O te burlas de Dios, reniegas de Dios, o te burlas de su mensaje, o te burlas de los predicadores y lo niegas y te vuelves ateo, humanista, materialista, y buscas reformarte con tus filosofías huecas y vacías, y vives alejado de Dios, y sigues dando rienda suelta a tu naturaleza pecaminosa, y finalmente serás destruido para siempre. No solamente aquí tu cuerpo será devastado como aquellos jóvenes con SIDA, producto de dar rienda suelta a su naturaleza de bajos deseos, o como aquellos adictos a un estupefaciente o a una bebida de licor. ¿Qué hacemos con esta cosecha? Con esta circunstancia. O esta circunstancia te acerca a Dios. Revisas tu vida, tus acciones, tus pensamientos, tus creencias a la luz de la ley moral de Dios. Te arrepientes y confiesas tus pecados y pones tu confianza en la obra, en el sacrificio que Cristo hizo. Siembras para tu espíritu y cosechas vida eterna. Es tu responsabilidad. Tú eres el que siembras. Tú eres el que siembras. O siembras para tu carne, tu vieja naturaleza, o siembras para tu espíritu y cosechas vida eterna. Amén. Amén. Si tú me estás escuchando ahí, tú dices, yo quiero acercarme a Dios. Este es el momento. Oremos. Este es el momento para que oremos juntos y nos acerquemos a Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para darte infinitamente gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo, tu unigénito, a predicar las buenas nuevas, a sanar y a liberar a los oprimidos, a traer libertad para los afligidos, pero sobre todo a morir en la cruz. Y ahí en la cruz, públicamente, clavó nuestra acta que nos acusaba de nuestros pecados. Y ahí en la cruz, Él venció a la muerte. Ahí en la cruz, Él venció al pecado. Ahí en la cruz, Él venció, gloria a Dios, a Satanás. Y en esa cruz, gloria a Dios, venció al pecado, a Satanás y al mundo. Y con su
resurrección. Él venció a la muerte. Te agradecemos, Señor. Y ponemos toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en ti. Porque eso no es negativo, eso no es deprimente, eso es positivo, eso es maravilloso. Saber que Jesucristo se entregó en la cruz por nosotros, para hacernos libres de todas nuestras culpas, de todo nuestro miedo, de todos nuestros temores, de toda la maldición de la ley, de todo el pecado. Gracias, Señor. Y hoy tenemos esperanza.